esta porción del tubo cardíaco y dará lugar a la formación de la aorta ascendente y al tronco pulmonar. Y esto se desarrollaba por el crecimiento de estas tres lumbares de las paredes externas del conducto del tubo, pero no nacían en una forma recta en toda la extensión, sino en una forma espiralada, ¿verdad? Y en las prácticas también les hemos mostrado la posición tanto de la aorta como del tronco pulmonar, cómo se iba moviendo en unos cortes que iban desde la parte más caudal hasta la parte superior, donde se veía la formación del callado de la aorta. Entonces esto se produce justamente por este crecimiento de las crestas vulvares, estas células de las crestas vulvares, cuyas células proceden ¿de dónde? Levanten la mano. De la cresta neural. De la cresta neural, ¿no? Entonces esas células se forman, migran, se desplazan hasta ubicarse en este lugar y su presencia es importante para poder lograr esta división. Y como resultado de la no migración, podría ver que hay una persistencia del tronco arterioso sin que se forme esta división. ¿Cómo se llama el niño? Román de Chata. Achata. Román. Román es tu apellido. Román. Entonces vemos aquí que de un lado está un color verde y del otro lado está color amarillo, que van creciendo, y en cortes transversales que se hacen a lo largo podemos ver, por ejemplo, aquí está lo verde y lo amarillo. En este corte ya ambos extremos de las crestas vulvares se han encontrado y han separado dos luces totalmente independientes. Aquí todavía no se cerró completamente y el verde está por acá. Viene el verde acá y ahora el verde por acá y el amarillo de esta manera, ¿no? Entonces eso nos hace entender que esta división es como una escalera espiralada que lo vemos en las casas del primer piso al último piso. Pueden ver en un espacio chico que se puedan instalar. La parte más baja, la parte caudal de esta división, aquí están estas crestas vulvares, ya les habíamos comentado en la clase anterior que eran muy importantes porque iban a participar en la división interventricular formando la porción membranosa, ¿verdad? Habíamos dicho que el septum inferius iba creciendo y en el borde superior no alcanzaba la armadilla endocárdica y quedaba en un borde cóncavo, como están viendo ahí, ¿no? Entonces, como resultado de este crecimiento de las crestas vulvares, iban a completar en su desarrollo, a cerrar este lugar y además a unirse a la armadilla endocárdica. Entonces, habíamos dicho que los componentes importantes de esta división membranosa eran la armadilla endocárdica y las crestas vulvares. Y dije también que ese era el lugar que con mayor frecuencia podría, de la normalidad en este punto de desarrollo, podrían haber comunicaciones interventriculares dentro de las malformaciones cardíacas con las cuales a veces algunos niños pueden nacer. Entonces, inicialmente ambos conductos están juntos, separados solamente por esta pared. Pero luego, como vemos en esta imagen, se separan y quedan totalmente individualizadas, como hemos visto en las prácticas. No hemos visto los vasos que estén pegaditos, sino los hemos visto ya separados, y de esa manera se forma tanto el tronco pulmonar como la aorta ascendente, procedente del tronco arterioso, ¿verdad? ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Pues está clarito. Estoy un poco preocupada porque de verdad estaba calificando los exámenes de ayer. No están bien. Me preocupa mucho. Yo no entiendo por qué este examen que les toma es tan difícil. Es algo de lo que no hayamos visto. Es todo lo que hemos visto. Quien viene a la clase y está atento o atenta, escuchando lo que estoy explicando, que otra vez a veces repito para que lo graben mejor o lo entiendan mejor, porque a mí me importa, lo más que me importa es que entiendan, y que luego pudieran tener la voluntad de escucharme la grabación, aunque se echados en su cama y mirando así en su celular, intentando su celular. Ya son dos situaciones y quienes hacen esto con toda certeza pueden alcanzar siquiera desde el punto que sacan 0.6 hasta 0.7. Uno van a alcanzar quien haya leído de Masulí, porque puedo poner algo más. Pero si ni escuchan la clase, ni escuchan la repetición de la grabación que les hago, están partiendo ceros, así, 0,
0, 0, 0 y va perdiendo su punto. Entonces a mí me preocupa porque parece que no están estudiando correctamente como yo quiero que estudien. Y como yo quiero que estudien, es como deben estudiar. Ya les he dicho que se les viene un examen preinternado. Tienen la suerte que ese examen preinternado se sepa cuando ustedes están en este tercer año. Que les haga cambiar el chip, que les haga pensar de otra manera y que tienen que estudiar de otra manera. No solamente para aprobar, sino para garantizar que lo que estén aprendiendo ahora lo puedan recordar en ese examen preinternado. ¿Ustedes creen que en ese año que van a tener que estar haciendo otros cursos, van a tener el tiempo de ir estudiando, no repasando, estudiando desde el primer semestre? ¿Okay? Entonces lo que sí van a poder hacer es repasar. Más sencillo, repasar es leer y estar recordando, habiendo entendido todo lo que pueden haber hecho durante todos esos años. Pero el estudiar allí, imposible. ¿Quién no aprueba ese examen no hace el internado? Chicos, tienen que estudiar, no están estudiando bien. Y ustedes lo pueden hacer, pero esa porquerita que se está ganando. Bueno, ahora vamos a ver esta parte que voy a tratar de hacer lo más simple posible para que lo entiendan y después lean su libro fácilmente. Esta circulación de la sangre, que lo hemos estado explicando ya en las prácticas, a todos los profesores se los han estado explicando cuando hablamos de la división auricular, cómo se formaba, etc. Ya les explicábamos que por esta cava inferior llegaba la sangre de la placenta a través de ¿quién? De la vena umbilical, ¿verdad? De la vena umbilical. Y también llegaba la sangre de la vena cava superior, de lo que estaba recogiendo de la parte cefálica. El contenido de sangre de la aurícula, el mayor porcentaje va a pasar al ventrículo derecho, casi el 65%. El resto va a tener la responsabilidad de irrigar otros órganos y va a pasar a la aurícula izquierda. Y de esta aurícula izquierda se va aquí por la aorta ascendente, por el callado y va por acá. Y la sangre que está aquí del ventrículo derecho sale por el tronco pulmonar, donde ya sabemos que se van a dividir en las dos arterias pulmonares, pero hay en este momento fetal, hasta el momento del nacimiento, un vaso que se forma, importante, que es el ¿no? Que deriva la sangre directamente del ventrículo derecho hacia el pulmón, para irrigar toda la parte del cuerpo en una forma importante y tratar de alcanzar la sangre con una saturación mayor de la que podía ser si es que hiciera todo el recorrido. Además que sabemos que los pulmones en este estadio fetal no funcionan. ¿Va a ir sangre allí? Sí va a ir sangre allí, pero para nutrir las células que se están desarrollando en esos pulmones, pero no para que haya un funcionamiento que nosotros conocemos que va a realizarse en ese pulmón. Entonces, primero vamos a ver el desarrollo del sistema arterial, que ya lo hemos estado revisando también, donde habíamos dicho que se formaba el tubo cardíaco y siempre vamos a decir que de ventrículo, recordaramente ventrículo, bulbo cardíaco y luego estas arterias de los arcos faringios y la arteria dorsal. Es una circulación de sangre por oxigenación, ¿no? Y esta aquí en realidad es un tanto irregular porque justamente luego viene aquí la aurícula, el seno venoso y los cuernos. Pero justamente esos cuernos están recibiendo la vena umbilical que está trayendo un contenido mayor o una saturación mayor de oxígeno, ¿no? Pero para estudio sabemos que las arterias son las que van a tener mayor cantidad de sangre. Y hacia atrás las aortas dorsales y esta arteria vitelina que está recogiendo la sangre de todas las paredes de ese saco vitelino que habíamos estudiado en la clase pasada. Y de la parte caudal de la aorta, en esta etapa de desarrollo, salen las arterias umbilicales, de esa arteria, de esa aorta que se ha fusionado. Aquí tenemos todavía a las aortas separadas, el tubo cardíaco ya bien organizado, donde en la parte más cefálica está el saco aórtico conectado a los sacos aórticos, y estos a su vez hacia atrás conectados a las aortas dorsales. Esto lo hemos visto muy bien en las laminitas en el primer examen, en la primera fase, ¿verdad? O sea que lo han visto y ahora lo vamos a estudiar. Y las aortas dorsales para aquí caudalmente.
Al final de este tubo cardíaco está la aurícula y por detrás el seno venoso. Tiene 2 cuernos. Cada cuerno está conectado a 3 venas importantes. La vena, esta sería la vena umbilical, luego La vena vitelina y el conducto cubial. Y este conducto cubial se forma por esta cardinal anterior y posterior. y por la cardinal posterior. ¿No es clarito? Creo que ya es. Yo pongo, a veces repito las láminas para que ya quede ahí, bien quedado. Tubo cardíaco, y aquí está uno de esos cuernos. Vena, Vitelina, vena, umbilical, conducto cubial. Y hacia adelante aquí el saco aórtico donde están conectados estos arcos aórticos. Y esto que habíamos hablado tan importante, ¿cuál era la función de esto? Tiene función hematopoyética. Función hematopoyética, porque ahí se forman los glóbulos rojos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, niño? Paredes. ¿Alguien? ¿Le puse a alguien que saqué, que habló algo hace un rato? Sí, le anoté, ¿no? Sí. Lo mismo, solo arterial, donde ya podemos diferenciar. Entonces ahora llegamos a esos arcos aórticos, muy importantes, porque vamos a ver qué vasos importantes se forman de estos arcos aórticos. Y tenemos inicialmente aquí a el saco aórtico y más caudalmente del saco aórtico el tronco arterioso. ¿No? Aquí, ¿qué se formaron acá? La aorta ascendente y el tronco pulmonar. Y este saco aórtico, como dice el dibujito ahí, en su libro puede decir otra cosa. Algunos autores dicen otra cosa, que simplemente aquí en la continuación, que ese saco aórtico desaparece, pero en realidad no es así. Según muchos autores, este saco aórtico, como estamos viendo acá, miren qué va a formar. Esta es la aorta ascendente y va a continuar formando este segmento desde aquí de aorta ascendente y un poquitín del callado de la aorta, del saco aórtico, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho va a formar el tronco brachiocefálico, tapitadito de amarillo, para que ustedes se orienten. Tronco brachiocefálico y aorta ascendente, que continúa con la aorta ascendente que se ha formado el tronco arterioso. Y un poquitín, ya porque se está doblando de callado. Pero pues me digan que el saco aórtico forma la aorta ascendente, yo estoy más que satisfecha con esa respuesta. Y luego, ¿qué tenemos de este otro lado? A las aortas dorsales que se unen. Aquí están las aortas dorsales unidas, fusionadas. Y estos arcos aórticos están conectando al saco aórtico con las aortas dorsales. Entonces tenemos 6 arcos aórticos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Qué sucede? Vamos a ir de abajo para arriba. ¿Qué sucede con el sexto arco aórtico? Estos sextos arcos aórticos hay uno izquierdo y uno derecho, ¿verdad? Y ambos tienen una porción proximal, que sería la mitad del sexto arco aórtico, proximal, y esta parte de aquí, distal. Igual en el lado izquierdo, proximal y distal. El sexto arco aórtico derecho, en su porción proximal, forma la arteria pulmonar derecha. El segmento distal desaparece, porque este extremo se va a meter dentro del pulmón para ramificarse y formar los vasos que van a irrigar ese pulmón. En el lado izquierdo, la porción proximal del sexto arco aórtico va a formar la arteria pulmonar izquierda. Y la porción distal va a formar el conducto arterioso. Entonces, ¿de dónde se origina el conducto arterioso? del sexto arco aórtico. El sexto arco aórtico. Está el dibujito. Y miren, este sexto arco aórtico, este conducto arterioso, si nosotros le seguimos acá, así como que va saliendo del tronco pulmonar. Y cuando hemos visto en la práctica a este conducto arterioso, estoy seguro, igual que yo y los demás profesores, hemos dicho, miren el diámetro de ese conducto arterioso. Es igual del diámetro de la aorta que estaba atrás, ¿se acuerdan? E igual al diámetro del tronco pulmonar. O sea, es un vaso tan importante porque por allí va a pasar el porcentaje mayor de sangre que está llegando a la aurícula derecha y que luego va a pasar al ventrículo derecho,
y que de allí va a pasar directamente a la aorta para irrigar el resto del cuerpo. Entonces, aquí estamos viendo claramente lo que tal vez no lo entendíamos bien en la práctica, ahora sí estamos viendo cómo sube el tronco pulmonar y se forma este conducto arterioso. Luego seguimos para arriba. Quinto arco aórtico, derecho, izquierdo, es efímero. ¿Qué significa eso? Que desaparece, no participa en la formación absolutamente de nada. Cuarto arco aórtico. Y habíamos visto en el lado derecho que el saco aórtico había formado, ¿qué cosa era esto? Tronco brachiocefálico. Entonces, el cuarto arco aórtico va a formar desde la emergencia de ese tronco brachiocefálico a la arteria subclavia. Y esta arteria subclavia, de ese pedacito, está formado por este cuarto arco aórtico. Bien, aquí está el cuarto arco aórtico. ¿Y aquí qué es esto? La aorta dorsal. Entonces, continúa con la aorta dorsal. Y aquí, más caudalmente, por encima de la unión de las aortas dorsales, van a salir la séptima intersegmentaria. Esta séptima intersegmentaria que se ubica en ambos lados, aquí va a continuarse. Aquí continúa, y este pedacito de unión que había de esta aorta dorsal a esta fusionada desaparece. Ya no va a haber. Y esta séptima intersegmentaria forma también la subclavia. Entonces, la subclavia del lado derecho tiene tres componentes: arteria intersegmentaria, séptima intersegmentaria, dorsal, luego la porción de aorta dorsal y el cuarto arco aórtico derecho. ¿Estamos viendo acá? En el lado izquierdo, ¿qué forma este cuarto arco aórtico? El callado, que se encuentra justo con esta aorta que está descendiendo, que ya sería la aorta descendente, ¿verdad? La aorta descendente. Ahora, la unión que había de esta porción de aorta dorsal que estaba comunicada también desaparece en este segmento. Igual que en este otro lado. Igual que en este otro lado desaparece desde la comunicación con el tercer arco, todo este segmento desaparece. Entonces esto que está de este rosadito rojo más claro correspondería al cuarto arco. Ahora vamos al tercer arco aórtico, que en el lado derecho van a ser justo de este tronco brachiocefálico para formar hasta aquí, donde está el verdecito, la carótida común. Y continúa este tercer arco aórtico hasta comunicarse con esta aorta dorsal para formar desde este punto así y para arriba la carótida interna. Igual en el otro lado, en el lado izquierdo, nace de bueno, en este caso de la aorta ascendente, está comunicándose justamente este tercer arco aórtico hasta acá, carótida común, y todo es el tercer arco más esta aorta dorsal formando la carótida interna. Las carótidas externas, ambas, no se forman de ningún arco aórtico, sino se van a formar por este mecanismo angiogénico que ya habíamos explicado de las ronditas. ¿Se acuerdan, no? De las ronditas. Están formando ahí las ronditas y van formando los vasos que van a ir ascendiendo para formar vasos bastante importantes de irrigación de segmentos que ustedes ya habían estudiado conmigo. Pero el segundo arco aórtico y el primero arco aórtico desaparecen, bueno, no tan completamente el primer arco, porque de él va a haber un segmento, el distal, que va a formar la arteria hialoidea y la arteria del músculo del estribo, y un segmento proximal, la arteria maxilar, en ambos lados. Pero el segundo sí, nada que ver, desaparece, no hay ningún vaso que se forme. Tal vez por ahí alguna ramita, algún pedacito que quede, que pueda formar algún vaso. Ya, utilizaremos este chiquitito que ha quedado acá, no lo vamos a desechar. Pero esto es lo importante de cómo esos vasos de los arcos aórticos se transforman en vasos importantes, muy importantes en la irrigación, ¿no? Y entonces la séptima intersegmentaria del lado izquierdo también forma la subclavia. Pero esta subclavia, miren dónde está. ¿De dónde nace la arteria subclavia? El callado aórtico. Del callado aórtico. Entonces, para que llegue a ese callado aórtico, esta intersegmentaria, y en realidad también la séptima intersegmentaria, esta
acá, que va a formar, también va a ir ascendiendo, ¿eh? O sea, como que se va cortando esto para que su emergencia quede perfecta, ¿no? Pero esta va a ser esto. Se va a ir desplazando, hasta que llegue al callado de la aorta, porque la emergencia de la subclavia izquierda lo hace del callado de la aorta. Eso lo han visto ustedes en su cadáver. ¿Cómo es este desplazamiento? Hasta la aorta. Y aquí está la séptima intersegmental, con un orificio de apertura a la luz de la aorta. Y esto va a ir desplazándose así, manteniendo la comunicación abierta al vaso este y cerrándose esta parte. Los vasos se desplazan de esa manera y van hasta que llegue hasta el callado de la aorta. Imagínense cuánto está desplazado con ese movimiento molecular. De hecho, tú no te quedas acá, tú tienes que ir para arriba y se empieza a desplazar. Se desplaza el vaso para ubicarse en una posición correcta. Pero esto puede ser que no sea tan correcto. Cuando uno hace la apertura de un cadáver por una necropsia o a veces por alguna cirugía que es necesaria, se encuentra con la anatomía que ustedes han estudiado, que es lo común, lo más frecuente. Sin embargo, puede encontrar alteraciones no solo en vasos, sino también en nervios, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? Este vaso, ¿quién es este vaso? O sea, hay aberraciones en el desarrollo de estos vasos. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Doctora, una consulta. En el caso de usted mencionó que por el principio congénico, la carótida externa. A ver. ¿Otra vez? Usted mencionó que la arteria carótida externa derecha. Derecha e izquierda, las dos. Las dos se forman por el principio congénico. Exactamente. Entonces, podríamos decir que el origen sería el mesodermo in situ. Mesodermo in situ. Mesodermo in situ. Podemos decir. Y aquí tenemos, ¿sí? ¿Quién será este? Callado. Sí, ya. Este. Carótida. Este. Subclavia. Pero este, ¿en qué parte es? Tercera. Aorta dorsal. Esta es la porción de la aorta dorsal y este sería el tercero. ¿Y esta? ¿Y esta? Angiogénesis. ¿Esta de acá? Carótida. Aorta dorsal. Muy bien. Entonces, creo que les voy a tomar hoy día su examen a los mudos. ¿Sí? ¿Tomo hoy el examen para los mudos? ¿Cómo que no? ¿No me estás entendiendo lo que estoy explicando, niña? ¿Para que digas que no? Miren, esta es la aorta. Dijimos que eran dos aortas dorsales, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene emergencias de vasos que se llaman arterias intersegmentales. Esta es una de ellas. Entonces, hacia adelante le salen así. Intersegmentales aquí de la mitad, intersegmentarias ventrales. Si es que es a los lados, intersegmentarias laterales, de este lado y de este lado. Y las dorsales igual, acá, intersegmentarias dorsales. O sea, sales la mitad. Muchas van a desaparecer, otras van a mantenerse cumpliendo funciones importantes de irrigación. Cuando las dos aortas se juntan, las intersegmentarias laterales mediales desaparecen. Pero quedan, ahora de un solo vaso, queda una para acá y queda la otra para acá. Esta es así. Las anteriores, las intersegmentarias que eran dos, se fusionan y solamente salen intersegmentarias ventrales unas. En cambio, atrás, las dorsales, viene esta de este lado y la otra del otro lado. O sea, mantienen, aún habiéndose fusionado, no se fusionan las intersegmentarias dorsales, sino se mantienen como tal. Es decir, como que estuvieran emergiendo hacia atrás dos pares o pares de arterias intersegmentarias. ¿Tenemos acá? ¿Sí? Pues tenemos aquí ya unidas
Las intersegmentarias ventrales, ¿qué ha pasado con la intersegmentaria ventral aquí? Se ha unido, ¿verdad? Las intersegmentarias laterales es este cachito que está acá. Está de este lado y del otro lado debe estar el otro cachito. Y las intersegmentarias dorsales, dije, no se unen. Acá hay una y acá hay la otra. Y estas intersegmentarias dorsales, miren lo que hacen. Tienen dos ramas. Una hacia atrás, que va a tener la responsabilidad de ramificarse y irrigar la médula espinal y los músculos epidérmicos. Y esta que viene acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pared abdominal. Pared abdominal. Entonces este está viniendo aquí adelante y va a irrigar toda la pared anterior. O sea, se va a transformar en ¿qué arteria? Intercostales. Intercostales. Las arterias intercostales. Y adelante, ¿qué van a formar acá adelante a nivel superior? La Marita. Ya, a ver, cállense ya de hablar en coro porque están perdiendo puntos. ¿Ah? No, pero ya me contestaba que ya ni de allá por allá contestaron. Ahora voy a levanten la manita. Por favor, calladito, levanten su manito. Si no, ya no. ¿Cuánto ya han perdido de que les pueda poner su punto? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos cómo se forma esa arteria vertebral. Y hemos dicho que hay intersegmentales, ¿verdad? Dorsales, intersegmentarias dorsales. Esa es la séptima. ¿Quién salió de la séptima? Subclavia. La subclavia. La subclavia. Y luego miren estos piquitos. Cada intersegmentaria se extiende como piquitos hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo, a cierta distancia de la emergencia de la aorta dorsal. Piquito, piquito, piquito. Los piquitos empiezan a crecer más y hacen contacto entre ellos. Y al hacer el contacto entre ellos, miren, se va formando un conducto, una luz en el interior de estos contactos. Se pierde el contacto directamente con las intersegmentarias que están saliendo de la aorta. Todos estos cachitos van a desaparecer, él también va a desaparecer y queda la formación de un vaso, que es la arteria vertebral. La arteria vertebral que la tenemos acá. ¿Cómo se llama esta arteria? Subclavia. ¿Cómo se llama esta otra arteria acá? Subclavia. Y de las subclavias que están formadas en ese punto, del lado derecho, de la intersegmentaria séptima, nace esta arteria vertebral en ambos lados, ¿verdad? Igualito va a desplazarse. Aquí se iba desplazando y hemos dicho que esta arteria subclavia ha avanzado hasta salir del callado de la aorta y de ella, ¿quién está saliendo? La arteria vertebral. Igual se va a desplazar también la arteria vertebral desde esta formación aquí para salir de la subclavia, pero pegadita a su emergencia. Porque habíamos visto la subclavia que se había formado por el cuarto arco, luego aorta dorsal y séptima intersegmentaria. Entonces estaba aquí abajo. ¿Y dónde la estamos viendo? Bien pegadita a la emergencia de la carótida común. ¿Cómo ha llegado ahí? Por estos desplazamientos que mencioné y cómo se van dando. ¿Entendido? Pregunta de examen. Y entonces el resultado de la formación de estos vasos, desde los arcos aórticos, que ya los hemos estudiado y hemos dicho todo lo que se va a formar, van a desarrollarse una circulación tan importante a nivel cerebral. Atrás, las arterias vertebrales, ¿verdad? Que se unen y forman la arteria basilar. Y van a formar lo que se llama el Willis. Por delante, las carótidas internas, y van a llegar a conectarse con este polígono de Willis. Cerebralmente. ¿Cuál es la función de este polígono de Willis? A ver, allá hay una mano que nunca se levanta. La niña de lentes. Sí. Asegurar que la irrigación al cerebro nunca se pierda debido a tal vez a alguna pequeña obstrucción en el
este polígono de Willis probablemente nos salve N veces de situaciones que ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser que en un momento, por ejemplo, cuando ustedes hagan neurología, hay un accidente cerebrovascular transitorio que se llama TIA, ¿no? Y ese transitorio es como que yo estuviera explicándoles y de pronto me quedo así, en el aire, blanco. Y me quedo sin hablar y los estoy mirando y luego dije, ¿en qué estaba? ¿No? Entonces, esos pueden deberse a que ahí viene un pasito que ha podido llenarse o taparse con un pequeño trombo, pero rápidamente ha sido corregido por esta circulación colateral tan importante. Primero, aquella niña, ¿qué me quieres decir? A veces hay ciertos tumores malignos en la línea silenciosa del cuerpo carotidio y se necesita ver irrigación. Es lo más importante porque a veces si es en un solo lado, se tiene que ver si la demás irrigación contra la vertebral o la otra carótida va a poder ayudar en caso de daño en la cirugía. Por eso que es bien importante. Compensar, si esta circulación va a compensar esa deficiencia que va a suceder. ¿Qué me quieres decir, niña? Puede decir que evita las hipoxias. Definitivamente, o sea, la circulación garantiza de que haya buena oxigenación de las células nerviosas. Entonces, esta circulación garantiza que la irrigación de las neuronas de toda la cabeza, en lo posible, porque puede ser que sea un vaso tan grande que ni polígono de Willis va a ayudar a esa persona y va a tener accidente cerebrovascular grave, ¿no? Y también quería acotar que constantemente se forman aneurismas a nivel del polígono de Willis, sobre todo a nivel de las células medias. ¿Y por qué crees? Se pueden haber mayor frecuencia de aneurismas aquí en el polígono de Willis. Porque existe mayor tensión a ese nivel de... Exactamente. La presión del polígono de Willis es muy amplia, muy fuerte, bastante fuerte porque está llegando sangre tanto por la carótida interna así como también por la arteria facial. Entonces la presión es fuerte que ante un debilitamiento de las paredes de los vasos podría estar formándose aneurismas. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho que estas aortas dorsales, ahorita les voy a preguntar porque sus aportes han sido buenos. Estas dos aortas dorsales se fusionan y nos quedan las intersegmentarias dorsales, que hemos dicho una se va para atrás y otra se va para adelante, y estas se unen y las laterales quedan, ¿no? Las intersegmentarias laterales son responsables, cuando he dicho laterales, pues laterales eran desde acá hasta acá, ¿verdad? Sin embargo desaparecen y quedan como vasos importantes laterales en formar la arteria renal, la arteria suprarrenal y las arterias nodales. ¿Qué intersegmentarias? Laterales. Y acá adelante se fusionan y forman un vaso importante a nivel superior que va a ser el tronco celíaco. El tronco celíaco que ustedes ya... Yo voy a lucirme en el examen preguntando la anatomía, porque entonces se acuerdan de lo que se había estudiado. Porque ya el doctor Vargas me ha dicho, devuélvamelo. Yo voy a decir mucho y de volver a la anatomía. Nos ha dicho tronco celíaco y otro vaso más que se forma por la fusión de las intersegmentarias ventrales, que es la mesentérica inferior. Pero la mesentérica superior, que está por debajo del tronco celíaco, se forma por las venas vitelinas, por las arterias vitelinas u ónfalo-mesentéricas. Que igual van a ver, miren las intersegmentales, ¿cómo son? Como cuernitos. Pero estas están conectadas a esta aorta dorsal, que la habíamos visto desde un principio, ¿verdad? Desde un principio la arteria vitelina estaba conectada a la aorta dorsal. Entonces se juntan y forman esta arteria importante que es la arteria mesentérica superior. Tronco celíaco y mesentérica inferior, intersegmentarias ventrales, y mesentérica superior por la vena, por la arteria vitelina. Y la parte más caudal de la unión de estas aortas dorsales van a formar la sacra media. Y las quintas intersegmentarias, bueno, en este momento todavía de desarrollo, las arterias umbilicales están emergiendo de estas aortas dorsales que se han fusionado.
Pero luego en el desarrollo posterior de este fetito, de este embrión, ahora las quintas intersegmentarias dorsales, caudales, van a formar la arteria, o se van a formar a partir de estas quintas, las arterias ilíacas hemíticas. Y en el crecimiento posterior, en el crecimiento, digamos, más tardío, las arterias umbilicales van a salir de las arterias ilíacas internas. De las arterias ilíacas internas. Yo no sé, pero estoy de calor. Ustedes, ¿no? A veces que esta cosa es media caliente, estoy sintiendo calor. Bochorno no creo. Calor. Y aquí tenemos a estas intersegmentarias. ¿Cómo eran estas? Dorsales anteriores. Dorsales anteriores, y aquí formada la mamária interna. Y acá la epigástrica inferior. ¿Verdad? Entonces ya sabemos toda esta irrigación de cómo se está desarrollando. Creo que ya está todo bien clarito. Ya hemos entendido. ¿Alguna duda acá? ¿Hasta acá? Bien, yo les digo así, las cosas puntualitas. Pero luego pregunto cositas más. Esas cositas más, ¿dónde están? Están en el libro. Pero con esta explicación, cuando lean su libro, va a ser súper fácil, ¿verdad? Súper fácil de entender. Niña, nombre. Medina Pérez. Medina Pérez, tienes un... Te debía 0.25 de la fase pasada. Te voy a pagar en esta fase. Niño. Mamá Calderón. Mamá Calderón. He encontrado un... Mamá también le debía una participación. ¿Después había este niño? Román, ya participaste hoy día, Román. A ver. Román. Ya te queda una participación para la próxima clase. Aquí también, ¿no? Delgado Chávez. Delgado Chávez. Ninguna pregunta. Ahora vamos a pasar al sistema venoso, que es un poquito, no es complicado, quiero que me entiendan. ¿Me entienden? Es fácil. Entonces, el sistema venoso ya sabemos que va a ir desde aquí, supuestamente, de la aurícula, el seno venoso y los cuernos, ¿verdad? Estos cuernos están conectados a la vena umbilical, a la vena y al conducto de Fourier. Y estos a su vez, Anterior, la cámara anterior y la cámara posterior. Entonces, vamos a ir a ver esta parte donde están los cuernos. Aquí está el conducto de Fourier, esta es la vena umbilical y esta es la vena vitelina, del lado derecho y del lado izquierdo. Y aquí vemos al fondo, de color amarillo, es el tubo digestivo. Y en esta parte del tubo digestivo estamos viendo como unas florcitas, ¿no? Como unas vegetaciones, estas bolitas que ven acá. Estas se están produciendo porque el endodermo que reviste el tubo digestivo va a formar inicialmente una yema hueca. O sea, este es el intestino y le sale acá una yemita, un huequito como un dedo, como un dedo de guante con su huequito. Pero la luz está comunicándose a la luz de este tubo digestivo. Ahora, este tubito, solamente voy a hablar de la parte hepática, porque se van a formar otras yemitas. En la parte más distal, este dedito de guante empieza a formar full deditos de guantes, con huequitos. Lo estamos viendo acá. Esos deditos están revestidos de endodermo. Y esos deditos van a formar, ¿qué parte del hígado? El parénquima hepático. El parénquima hepático. ¿Y dónde se está metiendo estos deditos? ¿Y qué se llama ese mesodermo somatoplástico? ¿Qué? ¿Pero qué se llama? Tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Septum transverso. ¿Se acuerdan del septum acá? Y que ella hizo esto y luego se quedó acá. Eso, ustedes asumo que han revisado si
cualquiera de sus diapositivas, ¿no? Que estaban pintadas de puntitos azules y que luego se pegaban acá. Entonces ahí, ¿qué forma el septum transverso? El estroma del hígado, ¿no? Y en ese estroma se van metiendo las yemitas, se van metiendo. Y obviamente aquí en este punto todavía no vemos el estroma que está dibujado ya aquí, esta sombra que ven ustedes aquí, que corresponde al hígado. Pero el hígado no solamente tiene estos deditos, que es el parénquima, y tampoco solo el estroma, que lo han visto ustedes con una coloración especial a las fibras reticulares de color marrón, ¿se acuerdan cuando vieron hígado? Sino que además hay otra estructura dentro de ella. ¿Qué más hay? ¿El diafragma? No, dentro de la estructura del hígado. Capilares. Capilares. Ok. Los sinusoides hepáticos, ¿verdad? Entonces esta es la fila de hepatocitos que se han formado del endodermo del tubo digestivo. Aquí hay otra fila de hepatocitos. Y entre fila de hepatocitos y fila de hepatocitos hay un capilar que se llama sinusoide hepático. Y esta fila tiene otra fila encima. Y luego tiene otra fila encima. Y entre fila y fila se hace un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Ya has participado? No. ¿Cómo se llama? Esta es la fila y esta es la fila. Y aquí le forma así una cosita así. ¿Qué se llama? Canalículos biliares, ¿no? Y los canalículos biliares luego van a ir viniendo formando. Ahora sí, esto no tiene pared propia. La pared se la forma las membranas citoplasmáticas de los hepatocitos. Y después ya empiezan a tener sus propias paredes, que son los conductillos hepáticos, y que luego van a formar dos grandes que son hepático derecho, izquierdo, hepático común. Sigue bajando, colédoco, y va a abrirse en el esfínter de Oddi a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿verdad? Entonces, eso es parte del estroma. Esa formación posterior es parte del estroma. Entonces, esos sinusoides que los vemos acá se forman de las venas vitelinas que están ahí presentes y que se van a ramificar de esta manera, teniendo sus extremos manteniéndose como venas vitelinas y la parte caudal también manteniéndose como venas vitelinas. Entonces ahí se forman los sinusoides hepáticos y de esa manera se forma esta glándula importante. Pero ¿qué va a suceder? Ya tenemos cómo se ha conformado este hígado, pero tenemos otros cuadros. No solo eran las venas vitelinas, sino además había un conducto de Cuvier y por aquí las venas umbilicales. De pronto empieza a formarse anastomosis. Cuando yo digo formación de anastomosis, me estoy refiriendo a la formación de los círculos. Esa forma angiogénica de formar luces que luego se va conectando y va formando la luz de un vaso. Entonces, por ese mecanismo, aquí, entre las venas vitelinas caudales y la vena umbilical, del lado izquierdo se forma una anastomosis. Igual en el lado derecho, se forman anastomosis de las venas umbilicales con las venas vitelinas. Y este segmento de unión que había de la vena umbilical hacia el cuerno de ambos lados desaparece. ¿Bien? Aquí desaparece, aquí desaparece. En el lado derecho también va a desaparecer, luego que se produjo la anastomosis, todo este segmento. Desaparece. O sea que la vena umbilical derecha desaparece. No forma parte. ¿Cuántas venas umbilicales hay en el cordón umbilical? Una. Una y dos. Estoy preguntando, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Estoy mostrando un dedo. Uno. ¿No? Una. Esta desaparece. Y solamente queda la del lado izquierdo. Y esta y del lado izquierdo también este segmento proximal, diríamos, del cuerno, desaparece. Y queda manteniéndose esta anastomosis que se ha formado, ya no simplemente una anastomosis con un vasito al lado, sino las anastomosis, la formación geogénica ha formado un vaso importante que atraviesa el hígado. Conducto venoso de Arancio.
está conectado a esta anastomosis de la vena umbilical del lado izquierdo y que permite que esta vena que está recogiendo la sangre de la placenta pase directamente y cruce. Acá se va a quedar un poquito, obviamente se va a quedar un poquito, habrá ramificaciones que van a nutrir a los hepatocitos de ese hígado que se ha formado, pero el volumen mayor que está viniendo por esta vena umbilical atraviesa el hígado y se une a la vena vitelina que está por encima formando la vena suprahepática, que se va a abrir a la formación de la vena cava, que en ese segmento superior también se forma de la vena vitelina. Y como tal, ¿llega a dónde? A la aurícula Derecho. como habíamos visto en la primera diapositiva de esta clase, a la aurícula derecha. Entonces queda todo esto, miren cómo desaparece. Desaparece y esta es anastomosis, pero queda en la parte caudal la vena vitelina. Y esa vena vitelina de la parte caudal, luego que se ha producido toda esta anastomosis, está formando la vena cava. Y las extensiones más caudales de esa vena vitelina también van a formar la vena esplérica y la vena mesentérica superior. ¿Hasta acá? ¿Entendido? ¿Sí? Lo mismo. ¿Cómo se llaman estos? Sinusoides ¿Dónde capáticos se forman? de las venas vitelinas. De las venas vitelinas, ¿no? De las venas vitelinas. ¿Cómo se llaman estas? Umbilical. Son las venas umbilicales. Puedo preguntar en el examen. La vena umbilical se forma de la vena umbilical, queda definitiva de la vena umbilical derecha. ¿Verdadero o falso? Falso. Ojalá que me respondan así. Ojalá. Ponen su IA cerebral, antes decía disco duro, pero ahora ya he avanzado, digo, su IA, empiezan a recordar, tienen el botoncito y empiezan a recordar, así, si desapareció esta, si es esta, recuerden que los exámenes que les tomo es para qué. Piensen, si tienen ahí unas neuronas bellas, jóvenes, llenas de neurotransmisores, ¿por qué están durmiendo esas neuronas? Eso ya las trabaja, ¿verdad? Saquen a ese chascoso y chascosa de sus cabezas, por favor. No tiene nada que ver ahí, en este momento. Ya les he dicho, la enamorada del estudiante no es la esposa profesional. Están perdiendo el tiempo. Dedíquense a estudiar. Va desapareciendo. ¿Quién desaparece? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Cómo se llama esto? Conducto. Y aquí están las venas vitelinas que están todavía conectadas con la parte superior, ¿no? Que van a ser parte de la formación de la vena cava inferior. Y aquí va a formarse la vena porta y con sus ramificaciones o con sus vasos que van a llevar. Vena porta, los sinusoides, conducto venoso lacio y queda definitivamente la vena umbilical y como fuente importante la rama del lado, la vena umbilical del lado izquierdo. ¿Qué sucede arriba? La parte cefálica. ¿Qué venas habían importantes hacia arriba? Las venas cardinales. ¿Va? Estas venas cardinales anteriores van a tener una anastomosis oblicua entre ellas. Es esta que está acá. Miren los círculos. ¿Cómo se forman? Y finalmente van a poner este vaso. Esta anastomosis une a la cardinal izquierda, anterior izquierda, con la cardinal derecha. Une. Y esta conexión que había de esta cardinal a el conducto de Fourier desaparece. Y queda ese conducto de Fourier del lado izquierdo que va a formar, ¿quién? ¿Qué va a formar? El seno coronario, que habíamos explicado en la clase pasada, se iba a desplazar del lado derecho, del lado izquierdo hacia el lado derecho, que se abría luego, habíamos visto, en las paredes de la aurícula derecha, conjuntamente con estos vasos que se van a formar de la vena cava superior y de la vena cava. Entonces, esta anastomosis, miren, esto va a desaparecer, todo esto desaparece.
esta anastomosis va a formar la vena brachiocefálica izquierda, que va a recoger la sangre de toda la parte superior de la cabeza y la va a llevar hacia el lado derecho. Y la vena brachiocefálica izquierda, o derecha, perdón, se forma justo por encima de la unión de esta anastomosis a la cardinal anterior. ¿Dónde está la cardinal anterior? ¿Cómo se llamaba esto? Vena cava ¿Cómo superior. se llamaba? Cardinal común. O conducto cubierto, ¿no? Viene la anastomosis y esta anastomosis se va a llamar trombo brachiocefálico venoso del lado izquierdo. Y este cachito que está aquí se va a llamar trombo brachiocefálico venoso derecho. Y esta vena, este conducto cubier que está aquí, el conducto cubier que está aquí, forma la vena cava superior. ¿Dónde se formó la vena cava superior? Conducto de Cuvier. Del conducto de Cuvier Derecho. Conducto de Cuvier derecho. ¿Está claro? Y el conducto de Cuvier izquierdo forma El seno el Seno seno coronario. coronario. El seno. No me estoy inventando, estamos viendo, ¿verdad? Por eso, yo en los casos clínicos que hago hacer a los chicos, ¿hay alguien en el grupo acá? ¿Hay alguien? Nadie hace conmigo en esta sección. Empiezan a hablar, ¿no? Y, nada, señor, a ver, ¿cómo? Dibuja. Quiero decir, no, dibuja. ¿Qué significa que dibuje? ¿Qué significa para mí? ¿Ya? Estudia. ¿Qué he entendido? Si me empieza a hablar y me está hablando bien, o sea, no me está hablando mal, me está explicando supuestamente bien. Y le digo, a ver, lo que estás hablando, dibuja. Es que, no, ¿qué significa? ¿Cómo interpreto yo eso? No memorizado. Yo lo he aprendido de memoria y no lo he entendido. Y a mí me interesa que entiendan. Porque en el examen ya han visto, yo no pregunto de memoria, sino quiero que entiendan y me van a responder entendiendo. Entonces a la hora de dibujar, dibujan cualquier cosa. Empiezan así, me miran. A ver, ¿quién puede? Nadie quiere salir. Nadie quiere salir. A ver, adelante. Así les sale. Entonces ya están, leen de una manera diferente, entendiendo. Porque esos casos clínicos van a ir a su examen. Yo tengo que expulgar el caso clínico por todos los lados. Si no pueden, los tengo que explicar, obviamente. Pero eso es lo que les va a llevar mi examen. Cambiaré algún enunciado, preguntaré otra cosa. Pero eso es lo que les va a llegar en su examen del preinternado. No les va a llegar que yo diga acá cómo se forma el tronco brachiocefálico izquierdo, venoso. Eso no va a llegar en ese examen. Eso lo pregunto ahora porque para responderme lo demás, esto tenía que entender. Arriba, en esos exámenes que vienen más arriba, son casos clínicos, pero más dirigidos, más específicos. ¿Está claro? Tienen que aprender no de memoria. ¿Y qué pasa en la parte baja? Miren, qué bonito. Aquí he puesto colores, que con esta explicación no se va a olvidar jamás. Aquí hay un color rosadito, ¿verdad? Que es como una H. Aquí hay un color del ladrillo, que también es una H. Que tiene conexiones a este vaso importante que es la cardinal posterior del lado derecho y del lado izquierdo. Acá arriba ya habíamos visto. ¿Cómo se llamaba este? Anastomosis intercalación. Tronco brachiocefálico izquierdo. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto sigue? Esto va a desaparecer, ¿verdad? Esta cardinal común de acá que va a formar Seno venoso. y este cachito que está aquí, ¿cómo se va a llamar? Tronco brachiocefálico del lado. Bien, y este de acá Vena cava. ya lo han entendido bien. Entonces aquí abajo, miren qué ha pasado. Este anaranjado, hay tres sistemas venosos importantes. Este anaranjado se va a llamar sistema venoso supracardinal. Este anaranjado, supracardinal.
que como ven se están abriendo en la cardinal posterior, aquí notamos. Luego esta supracardinal va a perder la conexión con este lado izquierdo. Todo esto que está acá, hasta acá, desaparece y se forma una silletita anaranjada, ¿verdad? Una silletita anaranjada. Esta conexión que está aquí hacia la cardinal posterior va a subir, se va a desplazar, se va a desplazar, se va a desplazar hasta que se va a abrir en la vena cava superior. El sistema supracardinal se va a abrir en la vena cava superior por los desplazamientos. ¿Qué forma este sistema supracardinal? Va a formar el sistema ácidos y hemiácidos. Hemiácidos del lado izquierdo y ácidos de este lado. Pregunta: ¿de dónde recoge la sangre? De la pared corporal, de la pared corporal, ¿verdad? Sistema ácidos y hemiácidos recoge la sangre de la pared corporal. Y el drenaje va a ir dirigido a la vena cava superior, como ustedes ya lo conocen. A ver, antes que me olvide, niña. Lechura. Después alguien habló. Moreno Patiño. Moreno Patiño. Moreno, te debía también una participación de la fase pasada. Sarmiento. Tú. Ituza. Tienes que contestarme algo más, porque más participadas está la mitad así. La siguiente tienes que hablar. También te debía una participación Ituza. Salas López. Salas López. Salas López. Ya Salas López ya no hables, ¿ya? Porque ya tienes completa tu participación. ¿Qué dijiste? Ah, muy bien, eso sí. Sí, me acuerdo que dijiste. 40. También te debo un puntito. Ya no hables tampoco tú, por favor. Déjale ese espacio. Ay, aquel niño, ¿qué dijiste? Capilares históricos. Ahí, ¿cómo te llamas? Amco Piñones con H. También te debía una, Te debía una participación. ¿Tú también? ¿Qué dijiste tú? Sí, dijiste. ¿Cómo te llamas? Calderón Heraldo. Tú sí, es tu primera participación. Entonces, sistema supracardinal que se va a convertir en venas ácidos y hemiácidos y que van a aperturarse a la vena cava superior por un desplazamiento. Luego viene aquí abajo el sistema subcardinal, lo sabía. Igualmente tiene conexiones con las cardinales posteriores, como una H, aquí hay una anastomosis importante entre estos dos vasos, importante. Se pierde esta conexión acá y solamente queda esta, pero no se conecta a la cardinal posterior, sino se forma esta. Una anastomosis entre la parte superior de la cardinal, es este sistema de esta vena subcardinal, con la vena pitelina. Esto que está aquí de este color oscuro es la anastomosis. Entonces se pierde esas conexiones. Este sistema subcardinal tiene importancia porque va a recoger la sangre de la parte colateral de qué venas, renal, suprarrenal y gonadal. Entonces, en relación a qué ramificaciones arterial. Intersegmentarios laterales. Intersegmentarios laterales. Muy bien, porque yo había dicho que las intersegmentarias laterales tenían renal, suprarrenal y gonadal. Entonces, el sistema subcardinal es lo que va a complementar en el sistema venoso. ¿Cómo te llamas, niña? Pasa con Dori. Pasa. ¿Está clarito? Muy bien. Y en la parte más caudal, estas también va a haber una anastomosis entre las cardinales posteriores que van a ser parte de la formación de la cava inferior y también de las venas ilíacas y linfáticas. Esto lo pasamos acá y tenemos esto. ¿Cómo se llama esto? Esto
cava superior. Esto supracardinal, y específicamente formando ácidos, porque la hemiácidos está de este lado. Y esta es una anastomosis. Sistema subcardinal. Sistema subcardinal, que en la parte superior tiene una anastomosis. Con la vitalina. ¿Unida a quién? A la vitalina. A la vena vitelina. Bien, yo ya con esto, todo esto que estoy siguiendo acá, estos son los elementos importantes que van a formar la vena cava inferior. Y en la parte caudal tenemos esta anastomosis de las cardinales. En el lado izquierdo va a formar la anastomosis, va a formar la vena ilíaca izquierda. En cambio, en el lado derecho sigue manteniéndose la cardinal posterior. De esa manera se formó aquí la vena cava inferior. ¿Qué era esto? Vena vitelina, anastomosis, sistema cardinal, anastomosis, vena ilíaca primitiva izquierda y la cardinal posterior formando la vena ilíaca primitiva derecha. Y aquí están los vacíos, vena renal, vena gonadal, y ahí también la ramificación para la sustancia. ¿Claro? Entonces voy a regresar acá. Miren acá, la anastomosis entre la vena y esta está con esta anastomosis es a la parte y parecería que estuviera, digamos, pasándose el hígado, no, es por detrás. Acá arriba está en la parte superior, hemos dicho que queda la vena vitelina, ¿verdad? Entonces por atrás del hígado se produce la anastomosis para formar ese segmento importante de la vena cava inferior. Este dibujito para que vean las H's y este otro para que vean las sillas. Los autores pueden decir diferentes formas y dicen como que a este sistema le llaman infracardinal. No, ese no va a valer. Nosotros vale lo que expliqué al principio, simplemente les pongo esta laminita para que ustedes se den cuenta. Miren, ¿qué es esto? Anastomosis. Está por detrás, por eso está punteadito ahí, está por detrás del hígado, está comunicando el sistema la vena vitelina para formar la vena cava inferior. Y a esa vena cava inferior se está abriendo la vena vitelina, que forman las venas suprahepáticas, el conducto venoso arancio directamente a esa cava para que llegue la sangre hacia atrás. Entonces, tenemos esta circulación fetal, que acabo de hacer porque yo también creo que hay que hacer el examen. Si lo entendieron, no hay problema. ¿Qué color es este? Anaranjado. ¿Este qué vaso es? Vena umbilical. La vena umbilical. ¿Por qué está de color anaranjado? Porque es sangre arterial. Porque lleva sangre oxigenada, con una saturación completa. ¿De qué color debería estar esta vena? Roja, pero no está roja, está medio anaranjada, medio oscura. ¿Por qué? Porque no tiene mucha saturación de... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lleva saturación al menos de la madre, pero el feto tiene sangre oxigenada, entonces no es parcialmente oxigenada. Esa placenta que habíamos explicado, en ella se mezclan las sangres. Claro que cuando entra, ¿a qué presión entraba la sangre arterial de la madre a la placenta? 70. 14. ¿Presión? 14. Ah, ¿qué otro? Era 14, 77. ¿A qué presión? 70. 70. Y entonces, esa sangre que está entrando por esas conexiones de las arterias plegadas, ese tiene, asumamos en la costa, en Camaná, 100% de esa presión, ¿no? Pero ese no le llega, no está llegando por aquí de esa cantidad. ¿Por qué? Porque en esa placenta se está mezclando la sangre con aquella que está llegando por las arterias umbilicales, a esos espacios intervellosos donde habíamos visto que está llegando y se está produciendo ese intercambio. Entonces llega aquí, cruza por el conducto venoso arancio y llega aquí a la aurícula derecha. Miren la sangre de la vena cava. ¿Qué color?
Azul. azul y está llegando también a la aurícula derecha. Y miren el color de la sangre que pasa al ventrículo derecho y también ya saliendo a la aorta. Estos colores nos están diciendo menos oxigenación. Miren la sangre que está en la aorta. Muy azul, muy azul. Totalmente oscura y es así como va a llegar a la placenta, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto cuáles son los mecanismos que este niño, fetito, embrioncito emplea para compensar esto. A ver, niña. Uno aumentaba la presión de... La presión. A tu mano que está vibrando la cara de esa niña. Aumentaba la presión, también la hemoglobina era distinta, teníamos afinidad y ¿Qué presión? que viene de la vena umbilical. No. A ver, completa tu participación. Aumentaba la frecuencia cardíaca, lo de la hemoglobina está bien. ¿Y qué más? Escucho bien. ¿Qué has dicho? Traduce. Bueno, principalmente lo de la frecuencia cardíaca que tiene como... Incremento de la frecuencia cardíaca, Y la hemoglobina. incremento de la hemoglobina y hemoglobina fetal, que es más larga hacia el respecto, ¿no? Así compensa esta desgracia. Si no hubiera esos tres mecanismos, pobre bebé. Todos los niños que nacen estuvieran naciendo como Castillo, como la presidenta, como la presidenta, como Dina, ¿no? Pero gracias a que hay este mecanismo, nosotros nos hemos librado. Claro, ¿verdad? Muy bien. A ver, la niña Ituza ya compensó. ¿Tú qué te llamas? María Fernanda Delgado. Delgado. Y entonces vamos a ver las malformaciones. Malformaciones cardíacas. Acárdula. Sin corazón. Dextrocardia. Posición anormal. En esta plegadura que hace el tubo cardíaco apegado en el sentido invertido. ¿Ah? Persistencia del tronco arterioso. Que significa que no se ha dividido el tronco pulmonar y el tronco aórtico. Y eso se debe a... Levante la mano. A ver, niña. Porque eso se origina de la cresta neural, no se forman las crestas pulgares y se forman las hemorragias. Exactamente. No ha habido una migración correcta de las células de la cresta neural que tenían la obligación de diferenciarse en las crestas vulvares. ¿Cómo te llamas? Solano Hurtado. Solano. Exactamente, ¿no? O que haya una transposición de los grandes vasos. ¿Cuál es la causa de la transposición de los grandes vasos? ¿Qué es transposición de los grandes vasos? Que la aorta salga del ventrículo derecho y que el tronco pulmonar salga del ventrículo izquierdo. ¿A qué se deberá? Niño. Porque no hubo un buen giro. Ese giro garantiza que la aorta se aperture en el ventrículo izquierdo y el tronco pulmonar en el ventrículo derecho. ¿Cómo te llamas? Pinto Suárez. Pinto Suárez. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? La tetralogía del Fallot. Esta es una de las malformaciones más frecuentes que se observan en los niños, donde hay estenosis del tronco pulmonar. Estenosis significa estrechamiento. Estrechamiento. Entonces, si es el tronco pulmonar estrecho, el tejido que está por detrás de él va a trabajar mucho para que pueda pasar la sangre por ese estrechamiento. Entonces se hipertrofia. Si es el tronco pulmonar, ¿quién se va a hipertrofiar? El ventrículo derecho. Para que pueda pasar por ese y garantice, porque estos niños viven un tiempo hasta que son sometidos
sometidos a la cirugía y rehabilitarlos, tiene que haber un defecto del tabique interventricular. Y como dije, es el membranoso el que va a tener con mayor frecuencia la posibilidad de que permita una comunicación entre los ventriculares. Además hay cabalgamiento de la aorta. Este es el tabique, aquí está la comunicación, este espacio. Y la aorta está cabalgando. ¿Qué significa? Que está en parte sobre el ventrículo derecho y una parte sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, este cuadro clínico lo vamos a revisar en los casos clínicos de esta semana, que es uno de los más frecuentes. Defectos del tabique interauricular. Ya en una clase que hicimos la pasada, yo dije, puede suceder esto, para permitir, ¿verdad? Así es que voy a preguntar eso en el examen. Corazón normal, atresia. Una cosa es estenosis y otra cosa es atresia. Atresia es ausencia, falta, no existe. No existe una comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. No existe. Y es absolutamente necesario que esté abierto el agujero oval para poder pasar la sangre hacia el lado izquierdo y de ahí llevar la sangre a todo el lugar y además ahí poder facilitar que puedan, miren, aquí está la arteria pulmonar, que está saliendo del ventrículo izquierdo, la sangre para ir a los pulmones, que pueda garantizar que ese niño todavía pueda respirar, ¿no? Pero, ¿de qué color será la piel de ese niño? Azulada, porque está con cianosis. Es una de las patologías cianóticas de las malformaciones cardíacas. Tabique interventricular, comunicación, sí. En el examen voy a poner CIA, correspondiente a comunicación interauricular, y sí, con B chica, a comunicación interventricular. Están llamando y dicen, ¿qué significa sí? ¿Qué significa CIA? No lo voy a mirar así. ¿No? Así que ni me llamen. Les estoy diciendo que vamos a usar las siglas. En su libro dice las siglas. En las historias clínicas dicen las siglas. En los trabajos de investigación dicen las siglas. Se tienen que acostumbrar ustedes a este tipo de observaciones. Y hemos visto el tronco arterioso persistente, transposición de los grandes vasos también, y hemos visto estenosis aórtica. ¿Quién se hipertrofiará? Ventrículo izquierdo. ¿No? Ventrículo izquierdo. Estenosis pulmonar. Ventrículo derecho. ¿No? Y no solamente se relaciona a ello, sino también en estos arcos aórticos que hemos visto cómo se forman todos estos vasos, que pudieran ser que no se han formado adecuadamente y vamos a ver de repente un callado aórtico doble o un callado hacia la derecha o una arteria subclavia derecha, o sea, no avanzó, no se desplazó y podemos encontrar este tipo de alteraciones que podrían repercutir en síntomas. Estamos viendo ya en algunos casos síntomas que hacen que el médico se dé cuenta. Y no solamente relacionado al sistema arterial, también al sistema venoso. Ven acá, doble ven acá. ¿Alguien me puede decir, alguien podría decir, qué pasó para que haya doble vena cava? Esta puede ser una pregunta de examen, ¿eh? A ver. ¿Quién no haya desaparecido? ¿Quién no habrá desaparecido? Porque por el lado derecho tiene que desaparecer la vena umbilical derecha, la vena arterial derecha y la parte de la parte. Pero la vena umbilical no participa en la formación de la vena cava. ¿O sí? No. A ver, ¿quién está pensando? Miren qué bonita pregunta les he hecho, ¿no? A ver, Cuando el segmento inferior de la subcardinal permanece, el sistema subcardinal permanece. sí, porque no es cierto que la miácidos tiene esa disposición y la parte inferior se parece. Tal vez si esta persiste, pueden formarse dos venas cada una. Y también, ¿qué más arriba? ¿Solo subcardinal? No, eso está arriba. Conductos Bouvier no tiene nada que ver con vena cava inferior. Con vena cava superior. La persistencia de la conexión que existe con la terminal posterior y que esa terminal posterior se esté aperturando hacia la parte y aquí, ¿no? O sea, que aquí.
sea, definitivamente la vena cava, la doble vena cava, no es que va a alcanzar hasta la parte superior, sino que simplemente en el segmento que pueda estar manteniéndose esta sería la anastomosis de la subcardinal, y que esta no se haya separado, sino se mantenga desde abajo unida a la anastomosis intercardinal posterior. De esa manera quedan dos venas cavas, cuando debió haber desaparecido este segmento de unión, no debía estar. Entonces aquí se sigue manteniendo la cardinal posterior del lado izquierdo, también en la parte caudal, y se sigue manteniendo esta extensión sin haberse separado de las conexiones que existían con la cardinal posterior. ¿No? ¿Puedo poner en el examen? Sí. ¿En el examen? Doble vena cava superior. ¿Está bien? Doble vena cava superior. Si yo les he colgado, miren, colgado en el aula virtual. En el aula virtual les he colgado esto. No sé si alguien se ha dado cuenta ya. ¿Han revisado su aula virtual? ¿Sí? Miren, les he colgado esto. Doctora, dice microbiología. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Miren, este ciclo cardíaco que lo hice, en la pandemia, porque dura un tiempo que no puedo yo explicárselos ahora. Es un videíto que les he hecho para explicarles este ciclo cardíaco. Teníamos nuestra pizarrita ahí para dibujar en aquellos tiempos, donde les explico así detalladamente todo el ciclo cardíaco, que no solo les va a servir para entender los casos clínicos que vamos a ver en esta fase, sino les va a servir enormemente para entender la fisiología que van a dar examen de cardiología en esta fase. Así que yo les recomiendo que lo vean, dura 23 minutos, no es mucho. Véanlo, revísenlo.